¿sí? Si no sería el helio, ¿sí? Pero el más chiquito de todos es el flúor, de los que vamos a trabajar, de los reactivos, ¿sí? Y el más grande de todos, ¿cuál sería? Está en la otra posición de la tabla, ¿sí? Tengo acá. Fíjense. El radio atómico, este es el de mayor radio atómico, va a ser el cesio, el francio, estos elementos de acá. Estos de acá van a ser los de mayor radio atómico, ¿sí? Radio atómico más grande. Y estos de acá arriba, estos de acá, van a ser los de radio atómico más chico. Fíjense que las ¿Sí? flechitas van por el color, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora, el radio está en rosa, entonces sigan las flechas en rosa donde aumenta, ¿sí? Cada una de las características que estamos viendo está con un color y en la tabla las flechitas van correspondiendo al color. Bueno, como les dice acá en el segundo punto, aumenta al descender en un grupo, o sea, cuando voy hacia abajo, se añaden protones y electrones, ¿sí? Entonces, obviamente, el átomo cada vez se hace más grande, entonces el radio atómico va aumentando. Las variaciones no son tan regulares en elementos de transición. Bueno, ahí pasan ciertas cosas que las vamos a ver más adelante, pero la tendencia general de la tabla lo indican las flechas, como decía Laura, las flechas rosas, ¿sí? O fucsias. El potencial de ionización. El potencial de ionización tiene que ver, sobre todo, cuando yo formo cationes en estado gaseoso. Lo que voy a hacer en el potencial de ionización, para que ustedes lo entiendan, es agarrar un átomo en estado sólido, ¿sí? Si lo tengo en estado sólido, si lo tengo en estado gaseoso, mucho mejor. Si está en estado sólido, lo llevo a estado gaseoso, eso se requiere una energía, ¿sí? Es para evaporar el átomo. Y una vez que está en estado gaseoso, lo que voy a hacer es quitarle un electrón del átomo. La energía que se necesita para quitar un electrón se llama potencial de ionización, ¿sí? Existe un primer potencial de ionización, un segundo potencial de ionización, un tercer potencial de ionización. Va a depender de cuántos electrones pueda quitar de cada átomo. Obviamente que cuando más electrones le vaya quitando al átomo, va a ser cada vez más difícil, ¿sí? Quitar otro electrón. ¿Por qué? Porque los electrones que van quedando van sintiendo mucho más fuertemente la atracción del núcleo, ¿sí? Entonces el segundo o tercer potencial de ionización va a responder a desplazar un segundo o tercer electrón del átomo, dependiendo si es que lo puedo quitar. Por ejemplo, del hidrógeno tengo un solo electrón, no tengo un segundo potencial de ionización, pero por ejemplo el aluminio, que es un átomo poliatómico, tiene aluminio más 3, ¿sí? Como estado de oxidación. Eso quiere decir que tuve que sacar 3 electrones, con lo cual tuve un primer, segundo y tercer potencial de ionización. ¿Cómo varía el potencial de ionización? Bueno, está acá marcado con las flechitas, ¿sí? Estas son las flechas azules. Ahí. ¿Lo ven? El potencial de ionización aumenta para este lado. Y es lógico. Ustedes se acuerdan del concepto de electronegatividad, ¿sí? Y el elemento más electronegativo de todos, ¿cuál era? ¿Cuál era el elemento más electronegativo de todos, chicos? El flúor, ¿sí? Que le gustaba formar fluoruro. Y lo vimos, ¿por qué? Porque le gusta parecerse al neón, porque tiende a tomar la configuración del octeto electrónico del gas noble más cercano. El flúor tiende a tomar la configuración electrónica del neón, el cloruro de argón, el bromo del criptón, y así, ¿sí? Entonces, el más electronegativo de todos es el flúor. ¿Por qué? Porque le gusta estar con una carga negativa. Entonces, lo contrario va a pasar con el potencial de ionización. Si a este tipo de acá le gusta estar con flúor, como fluoruro, va a ser muy difícil quitarle este electrón y va a ser muy difícil, pero muy difícil tener un átomo de flúor más, ¿sí? Por eso el potencial de ionización sube de este lado. En cambio, estos de acá, estos tipos de acá, les gusta estar como positivos, por eso forman óxidos básicos y por eso forman cationes, ¿sí? Estos forman cationes fácilmente, y estos de acá forman aniones fácilmente, ¿sí? Y tiene que ver con el potencial el potencial de ionización. Estos se ionizan fácilmente. ¿Y por qué se ionizan fácilmente? Fíjense que cuando hoy veíamos la configuración electrónica de estos elementos de
acá en este ejercicio, de estos elementos alcalinos térreos, yo acá tenía un electrón, ¿sí? En todos estos, en los alcalinos térreos tenía 2 electrones, ¿sí? ¿Por qué tienen un potencial de ionización bastante bajito? Es porque a ellos les gusta perder rápidamente este electrón. Le gusta, por ejemplo, el 3, el litio, le gusta quedar como litio más 1. Quedar como litio más 1 significa que este electrón, ¡pum!, se fue, ¿sí? Y esa energía para sacar este electrón cuando este átomo está en estado gaseoso se llama potencial de ionización. Los potenciales de ionización más bajitos los tienen los elementos alcalinos y sobre todo los más pesados, estos de acá, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense, este electrón está cerca o lejos del núcleo. Yo tengo acá el núcleo, ¿sí? Tengo 55 protones, ¿sí? Y acá tengo un electrón. ¿Dónde va a estar más cerca del núcleo? El electrón. Uy, ¿qué hice? ¿Dónde va a estar más cerca? ¿En el átomo de litio o en este átomo de acá? Este electrón. Yo tengo el átomo de litio con 3 protones y 3 electrones, ¿sí? Y acá tengo un átomo que tiene 55 protones y 55 electrones, ¿sí? Alejados en esta dirección. Imagínense, un electrón que está acá, ¿va a sentir más o menos este núcleo de acá que este de acá? Lo va a sentir mucho menos, ¿sí? Por eso que es mucho más fácil sacar este electrón, porque está bien alejado de este núcleo, que sacar un electrón de acá. Y aparte sufre lo que se llama el apantallamiento de todos estos electrones. Acá estos electrones, acuérdense, los electrones son negativos, ¿sí? Entonces, este último electroncito que está suelto acá, ahí pobre solitario, ¿sí? Lo que va a hacer es sentir lo que se llama el apantallamiento. Este núcleo positivo, ¿sí?, lo va a sentir mucho menos porque está apantallado por todos estos electrones de acá. Y aparte este átomo es muy grande, entonces este va a estar alejado del núcleo y no le va a costar nada, le va a gustar irse rápidamente. Mucho más rápidamente que en el caso del litio, que está próximo al núcleo, está muy cerca del núcleo, está bien pegado. Entonces, por la intensidad del campo magnético que se crea, esto va a costar mucho más energía que en este caso del átomo de cesio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en el grupo el potencial de ionización va a ser mucho menor el del cesio, por ejemplo, o el del francio, que el del litio, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los alcalinos térreos. Y siempre los potenciales de ionización son potenciales de ionización que son valores positivos, ¿sí? Fíjense otra cosa, que es importante que lo sepan. Si yo a este elemento, cuando le aplico el potencial de ionización bajito, dijimos que todos a estos son elementos alcalinos térreos forman cationes, porque tienen un potencial de ionización muy bajo, el potencial de ionización es chiquito y quedan rápidamente cargados positivos. Yo tengo acá el litio cargado positivo, después tengo el sodio cargado positivo, después el potasio cargado positivo, ¿sí? Bien, cuando yo les hago un electrón, fíjense que queda con esta configuración. Este queda con configuración 1s2. Este queda con configuración 1s2, 2s2, 2p6. Este configuración, si le saco un electrón, queda con toda esta configuración con 3p6, ¿sí? Y si se fijan, esta configuración y esta configuración, y así sucesivamente, esta corresponde a la configuración del helio. Esta corresponde a la configuración del neón. Esta corresponde a la configuración de ¿quién? Fíjense en la tabla periódica. Fíjense en la tabla periódica. El argón. El argón, bien. Entonces, el potasio va a tomar la configuración del criptón, del argón, ¿sí? Y el rubidio va a tomar la configuración del criptón. ¿Por qué? Porque empiezan a perder electrones. Cuando empiezan a perder electrones, queda el octeto completo. Si ustedes se fijan, si volvemos acá atrás, si ustedes se fijan, queda el octeto completo. Fíjense que quedan, el nivel 2 queda con 8 electrones, 2 de acá y 6 de acá. El nivel 3 queda con 2 de acá y 6 de acá. Acá el nivel
4 queda con 2 de acá, y 6 de acá, queda con 8 electrones, ¿sí? Y acá, en nivel 5, queda con 6 de acá, y 2 de acá. O sea, empiezan a completar el octeto y parecerse al gas noble más próximo, ¿sí? Así como estos de acá, estos elementos de acá, que son los halógenos, todos estos halógenos, todos estos de acá, tienden a ganar un electrón, formar fluoruro, cloruro, bromuro, oxigenuro, sulfuro, seleniuro, para tener los orbitales 2s, ¿sí? Completo con 6 completos. Lo mismo pueden hacerlo estos elementos de acá, pero en vez de ganar electrones, perdiendo electrones. Pierden un electrón en estos casos, o pierden 2 electrones estos de acá, por eso forman cationes con estado de oxidación más 1, y cationes con estado de oxidación más 2, ¿sí? Porque pueden perder electrones y se transforman a la configuración del gas noble o inerte más cercano, ¿sí? Que en estos casos sería el gas noble o inerte anterior. El litio toma la configuración de gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble anterior? El helio. El sodio toma la configuración de gas noble anterior, que es el neón. El del potasio, de vuelta. El del argón, el del rubidio, el del criptón. Y por eso tienen potenciales de ionización que son muy bajitos, porque le cuesta nada perder ese electrón para tomar la configuración electrónica del gas noble más anterior, más cercano. En cambio, los elementos de la derecha, que son los elementos representativos, hacen al revés, adquieren un electrón, suman un electrón y toman la configuración de gas noble que lo tienen al lado. ¿Me siguieron? Sí, sí. Hola. Bueno, el otro concepto que tienen que ver es la afinidad electrónica, que es la energía puesta en juego para añadir un electrón en estado gaseoso. Es como el opuesto de la energía de ionización. Y claramente, que mayor tengan, bueno, se hacen más negativas de izquierda a derecha, ¿sí? Y tiende a disminuir al descender en un grupo, ¿sí? A diferencia de los potenciales de ionización, estos potenciales que tienen acá de ionización, estos son siempre positivos, ¿sí? La afinidad electrónica es siempre negativa, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver como concepto, estos son potenciales donde yo tengo que entregar energía para tirar un electrón. Para volar este electrón tengo que entregar energía, ¿sí? En cambio, a veces acá, estos son reacciones que se llaman reacciones endotérmicas, son procesos endotérmicos. Estos son procesos exotérmicos, que cuando incorporo un electrón liberan energía, ¿sí? Entonces, esto va a tener valores negativos, ¿sí? Cuando más negativo, más favorable, y esto va a tener valores positivos. Y la afinidad electrónica va en el mismo sentido, casi que algo que les debe estar haciendo ruido en este momento, que es la electronegatividad, porque me van a preguntar, ¿qué diferencia tiene la electronegatividad con la afinidad electrónica? Bueno, básicamente, la afinidad electrónica lo que tienen que saber es que yo pongo el átomo en estado neutro, en estado gaseoso, y mido cuál es la energía de incorporación de un electrón, ¿sí? La afinidad electrónica, como vieron recién, aumenta, lo tengo acá, lo tengo en verde, aumenta de izquierda a derecha, o sea, los de mayor afinidad electrónica en valor negativo es el flúor, el cloro, bromo, oxígeno. ¿Por qué? Porque tienden a formar, de vuelta, completar el octeto, tienden a formar aniones, ¿sí? Acá está, tienden a formar aniones y a formar, lo que en el caso de los halógenos, los haluros, en el caso de estos, el oxigenuro, el sulfuro, el seleniuro, y a completar el octeto. Entonces el módulo de la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha. Bueno, y la afinidad electrónica mide el cambio de energía cuando un átomo neutro atrae un electrón para convertirse en un ion negativo, que era lo que veíamos recién. En cambio, la electronegatividad es la capacidad de un átomo o una molécula para atraer electrones del enlace a sí mismo. Cuando hablamos de electronegatividad ya estamos hablando de enlace, ¿sí? Vamos acá al concepto de la afinidad electrónica sobre la parte azul. La afinidad electrónica es la energía absorbida cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón. O sea, lo tengo en estado gaseoso, le coloco un electrón, ¿sí? Y vemos qué es lo que pasa. Medimos la energía cuando pasa esto. Este es un proceso exotérmico, ¿sí? O sea, esto se llama delta H, ya lo vamos a ver más adelante, es menor que cero, quédense con ese concepto. Y acá tienen, por ejemplo, los valores de afinidad electrónica que conseguí de algunos elementos, ¿sí? Fíjense, como les decía, que el que más afinidad electrónica tiene es el cloro, claramente porque el cloro
le va a gustar estar como cloruro. Y el aluminio tiene una afinidad electrónica baja porque no le gusta estar como aluminio menos. Esto es muy difícil de ver. El aluminio le gusta estar, ustedes ya saben, como aluminio más 3, que es el estado de oxidación. ¿Sí? Cuando me voy desplazando, como les había puesto acá Laura en la tabla, de izquierda a derecha, el módulo de la afinidad electrónica aumenta. ¿Sí? Bien. Y la electronegatividad, bueno, la electronegatividad hay varias formas de definirla, pero una de las primeras formas como se definió la electronegatividad fue por Mulliken, que la define como un promedio entre el potencial de ionización y la electroafinidad. ¿Sí? Pero bueno, quédense con el concepto de electronegatividad por ahora, que los elementos más electronegativos de la tabla periódica son los que están para el lado del flúor, y los más electropositivos son los que están para el lado del cesio, ¿sí? En condiciones opuestas. Claramente, la afinidad electrónica y la electronegatividad van a ir de la mano, van a ir en la misma dirección. Pero hablamos de electronegatividad para enlace y de afinidad electrónica acá, para cuando hablo de afinidad electrónica de átomos. Bueno, ¿dudas? No, se tenía todo. No veo la... Dejar de compartir. No. Volvemos al aula. Estamos. Bueno, Bueno, cualquier cosa, sobre todo de esta guía, que consulten en el foro. O sea, yo hoy voy a estar contestando, así que, y si no estoy yo hoy, está cualquiera de los chicos el resto de los días. Así que si van haciendo ejercicios y se traban y no lo pueden resolver, consulten en el foro que les ayudamos, ¿sí? Gracias. Gracias, profe. Bueno.